¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Arrancó septiembre y arranca la fecha 26. Bueno, ayer había 3 partidos programados que no se pudieron dar. Saben lo que sucedió, de público conocimiento, se decretó feriado por el atentado contra la vicepresidenta. Esto implicó que la Asociación del Fútbol Argentino dictaminara suspender todas sus actividades del día de ayer. Entre ellas, por supuesto, estos 3 partidos que no se disputaron, que estamos hablando de glorias con Jorge Newbery, que fue uno de ellos. Otro que se debería haber disputado y no pudo ser era el de Nueva Estrella con... Estamos haciendo memoria porque aparte estamos con el teléfono. Don Bosco Pacífico no se jugó y Nueva Estrella de Boedo tampoco se jugó. Veremos cuándo va a suceder eso. No lo tenemos muy en claro, habrá que esperar. ¿Se escucha bien? Les pregunto, ¿no? Gracias a Nemi, a Leandro, a Cristian por estar de ese lado. Les preguntamos a ustedes si se escuchan bien porque no tenemos el retorno nosotros acá. Pero le voy a preguntar a mi amigo Matías Spector que se meta, le voy a decir que se meta en YouTube a ver si estamos saliendo y estamos saliendo bien. Todo preparado aquí en el estadio Ciudad de Sarandí, un estadio que nosotros tuvimos la suerte cuando jugó Arsenal Unión, esto en la rueda pasada, de estar el día de su inauguración. Así que volvemos a una casa que hemos visto nacer con balón futsal. Hoy toca un partido, pero no interesante, súper interesante. Por un lado, claro, el Country de Banfield, dirigido por Mariano Mazzola, que hoy cumple años además. Así que feliz cumpleaños para Mariano, con un andar, con un transitar, la verdad, uno de los protagonistas del torneo, sin lugar a dudas. Un equipo que ha sido sólido en la primera rueda y que en esta segunda rueda ha conseguido tener un transitar regular, apostando siempre al buen juego. Esto le permite hoy estar dentro de la zona de playoff. Todo es muy complejo, todo es muy complicado, todo puede suceder, pero todo indicaría que el equipo de Banfield va caminando, va rumbo, ¿no?, a jugar este partido. Hola Laura, ¿cómo va? Estaba Leoni ahí, dice vamos Espeleta, vamos Unión, siempre alentando Unión. Se nos fue ahí el otro comentario, ya lo buscamos. A Emanuel Alarcón. ¿Qué haces, Emanuel querido? ¿Cuándo empieza Emanuel a jugar la Copa Libertadores? Es la pregunta. Emanuel, arquero del Peñarol de Montevideo, que va a jugar la Libertadores. Bueno, seguimos. Estábamos diciendo que para Country conseguir los 3 puntos hoy es reafirmar este buen andar y este lugar hoy dentro de la zona playoff. Para Unión de Espeleta, bueno, Unión la tiene un poco más compleja. Ya se adelantó un partido con un interés directo para Unión y es el partido que jugaron Platense con Arsenal. Arsenal Platense en realidad. Arsenal tiene la cancha suspendida, por esto no juega hoy de local. Creo que juegan en Sideco Lanús, me parece. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Platense ganó, goleó a Arsenal por 10-2. Ahí sale Country de Banfield, amigos. Ya está casi todo preparado. Esto pone en alerta, por supuesto, a Unión, que está mucho más obligado a ganar. Recordemos que Don Bosco Pacífico se jugaba el día de ayer. Aplaude la gente, la hinchada de Country, a su primera división. Ayer se debería haber jugado Don Bosco Pacífico. Uno entiende que ese partido se va a jugar durante la semana. Hay una decisión, según pudimos averiguar, una decisión de AFA que no se alargue la posibilidad de cumplir con los compromisos. ¿Por qué? Estamos muy atados con el tiempo. Ustedes saben que esta rueda tiene que terminar y ya se viene el Mundial de Fútbol. Así que veremos qué sucede con estos 3 partidos, los 3 interesantes, los 3 muy pero muy importantes para toda la franja, para todos los lotes. En el caso puntual de Don Bosco recibiendo a Pacífico,
para saber qué impacto tiene en esta franja, en este lote donde hoy le toca a Unión de Espeleta tratar de buscar los 3 puntos. Pero bueno, nada, ya estamos acá. Le voy a dar el paso al compañero y amigo, el señor Matías Spector, que va a ser el encargado de relatar este country de Banfield, Unión de Espeleta. ¿Cómo va, Víctor? Muy buenas noches. Acá estamos, en Sarandí, en un estadio precioso. La verdad que hay que agradecer a la gente que nos permitió este lugar para posicionarnos tan bien y poder transmitirles de la mejor manera el partido que se nos acerca. Tenemos por un lado un Unión que viene sin hacer pie. En los últimos 3 partidos fueron 3 derrotas. Y estamos viendo cómo se mantiene, ¿no?, en este transcurso de la segunda rueda. Actualmente se encuentra anteúltimo, peleando los puestos de descenso. Con esta victoria de Platense cada vez es más difícil, ¿no?, poder pensar esa de mantenerse en esta segunda división, pero faltan un montón de fechas todavía. 8 fechas son suficientes como para que... Con esta 9, con esta 9, sí, con esta tenés 9. razón, como para que el equipo antico retome y haga unas buenas 9 fechas y se mantenga en esta segunda división. Por el otro lado tenemos a Country, que cada vez se hace más fuerte. Actualmente tiene 43 puntos, está quinto, de ganar podría posicionarse tercero sin contar los demás partidos. Sí, pero hay que tener en cuenta que Estrella de Maldonado tiene un partido menos. Ahí sale Unión de Espeleta. ¿Las formaciones las tiene? ¿Los convocados? ¿Quiénes son? Tenemos los convocados. Por el lado de Unión tenemos con la 1 al arquero Gabriel Ahumada, el Pulpo Lizarraga con la 12, López va a salir con la 10, Jarolowski con la 6, Acevedo con la 16, Cordari con la 5, Palumbo con la 8, el Tano Barba con la 19, Santiago Romero con la 15, Carlos Pacín con la 11, Nachito Cintioli con la 13, Mauricio Payer con la 9, Juan Cruz, el Sapo Castel con la 17, Ulises Costa con la 4. Este es el equipo de Antico. Por el otro lado tenemos a Country. Los convocados para hoy son Franco Alegre con la 1, Aquino con la 13, Bertuzzi con la 14, Noé Pucheta con la 2, Garracini con la 7, Souto, el capitán, el Cholo Souto con la 10, Barreiro con la 5, Golo Giordano con la 8, que después tengo un dato gracioso para decirte de él. Con la 3 va a estar Duarte, Piedras con la 15, Piedra Buena con la 4, López con la 6, García con la 9 y con la 11 Taracido. Esto es el equipo de Mariano Mazzola, que le mandamos un feliz cumpleaños. Cumpleaños Mazzola hoy, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué sucede. Gracias a todos los que están conectados a nuestro canal de YouTube. Yo supongo que hoy sábado a la noche es picadita, una cerveza, ¿no? Los miran el partido por la tele. Y hay que ver si Mazzola después nos invita al cumpleaños, ¿no? Es sábado a la noche. Ya está mangueando. Bueno, no está mal. Por ahí terminamos bien. Bueno, nada, ya está todo preparado, ya están los quintetos. ¿Cómo el quinteto inicial? El quinteto... Ahí lo veo, Acevedo para Unión, corríjame si estoy equivocado. Ezequiel Jarolaski. Allí atrás Eduardo López, por supuesto el Pulpo Lizarraga, y me queda... el Sapo Castel. El sapito. Por el lado del quinteto inicial de Country. De Country está con la 6 Pepo López. Con la 10 va a estar el capitán, el Cholo Souto. ¿Cómo juega Souto, Jugadorazo, ya lo tuvimos relatando en el partido contra Newbery, un partidazo. Ahí un saludo para Gus Atún también. Con la 14 Bertuzzi. Con la 7 Garracini, y al arco va a estar el arquero Alegre. Toca el silbato el árbitro y arranca el partido. Unión con la pelota. Jarolowski, que toca para atrás. Trata de desbordar por la izquierda, pero vuelve y se para tranquilo el Sapo. Juega para Acevedo. Pisa la pelota, mira y juega de vuelta para la izquierda. La tiene el Sapo. Abren para Jarolowski. Se le muestra a Acevedo y tiran en paralelo. En el medio lo está esperando López. Acevedo, que pisa la pelota, se le presentan atrás y después de una fuerte trabada termina recuperando Country. Actualmente la tiene Garracín. Abre hacia la derecha para el 6, que toca de vuelta al medio y juega en una pared. Ahora la pelota va para Souto. Souto, que no podía ganar con el cuerpo, lo terminaba desplazando muy bien el Sapo Castel. Esto es lateral defensivo para Unión.
López el encargado de tirarlo. Juega atrás para Jarolowski. Veremos cómo plantea la jugada. Arrancan por la izquierda con López. Pisa la pelota. Trata de jugar por el medio, pero interceptaba muy bien el Septe. Igual recupera López. Le pega al arco. A la Alegre. Alegre que tiene un pelotazo largo. La frena muy bien. La duerme López. Trata de jugar para atrás. Y la juega para atrás. El pase resulta en Bertuzzi. Abre hacia la izquierda. La tiene Garra 5 la pelota. La tiene ahora, mandan al área. El Pulpo tranquilo agarra la pelota. Hoy con la 21, habitualmente se era con la 12. Hoy le pintó dar vuelta a los números. Por la izquierda la tiene López. Sale jugando y va hacia la derecha. El Zapito que mete un taco se la deja López hervida. Que mira hacia adelante buscándolo a Acevedo. Trata de jugar para Acevedo, pero el pase queda mal. Y se la lleva el 14, el pega al arco. Por arriba del travesaño. Primera cercada de Country. Estuvo cerca, Víctor. Cerquísima estuvo, ¿eh? Qué buen remate de derecha sacó. Jarolowski con la pelota. Ahora hacia la derecha para López. La tiene el Sapo. Toca con Jarolowski. Jarolowski la juega larga y la frena Acevedo. Acevedo que se le toca para Jarolowski. Esto puede ser. Jugaba para el medio, pero no picaba López. La pelota termina cruzando de un lado al otro de la cancha. Esto es lateral defensivo para Country. 18 minutos quedan de partido por ahora. Con la pelota el 14, Laucha Bertuzzi. Tranquilo para armar la jugada. Abre con el 6 y tocan para Garracín. Ahora el 7 desde el lado izquierdo. Tiene la pelota. Toca atrás, vuelta para el Laucha. Que devuelve para Bertuzzi. Pisa y trata de generar una jugada. Todavía no puede hacer nada. No logran pasar las líneas y prefiere jugar para atrás. Tranquilo. Tocaban en paralelo para Souto. La pelota se va larga. Esto es lateral para Unión de Espereta en zona defensiva. Salvo el remate, no pasa nada, recién arrancó. Están precalentando todavía. Están precalentando, pero ya en la primera jugada metieron al arquero jugador. Mirá lo ofensivo que plantea el partido Antico. Y la tiene él. Actualmente el arquero jugador es Pacín. Exactamente, toca con Jarolowski. Para López. López que toca al medio para Acevedo. El arquero Alegre. Se lo perdió López abajo del arco. Se lo perdió López. La pelota que va bollando. Gran tapadón de Alegre. Primera llegada de Unión. Es Acevedo, ¿eh? ¿Acevedo no se lo perdió? ¿López lo perdió? Acevedo le había pegado al arco. Tapaba Alegre. Exactamente. Tiene una pelota en paralelo, pero intercepta Jarolowski. La pisa tranquilo y toca para López. López que juega de pie a pie. Sigue con la pelota y pasa entre tres. Qué bien que mete el cuerpo. Se la juega Jarolowski. Pegaba en la red, pero del lado afuera estuvo cerca Unión. Unión decidido. Metió a Pacín de arquero jugador. Consiguió ahí una buena jugada que casi terminó en gol, ¿eh? Avisó Unión. Un poco más claro que Country. Entra Palumbo para ver si pueden cambiar un poco las cosas. Acevedo que la frena de pecho. La domina Acevedo, trataba de pasar, pero lo marcaba muy bien. Igual la pelota desemboca en Palumbo, que sin querer tiene un caño. Termina llevándose a Acevedo y tratando de pasar entre dos. Souto termina despejando, pide que el lateral sea para ellos, pero dice que no, el lateral es para Unión. Hay que ver si sigue jugando con arquero jugador, ¿eh? Me parece que va a buscar el momento, ¿eh? Acaba de arrancar el partido, no vamos ni 4 minutos. Me parece una decisión muy arriesgada. Pero la pelota la tiene Garracín. Interceptaba el pase Cordari. Termina quedando en las manos del Pulpo Lizarraga, que toca para Cordari. Cordari que juega una pelota en paralelo. La frenaba el Tano Barba, pero no podía. Ahora la tiene Country y la tiran para adelante. Está de espaldas el jugador con la 11. Abren hacia la izquierda. Y trata de tirarse al medio, pero Palumbo que se la lleva y pisa la pelota, amaga y pasa muy bien. Y lo ve que está sola. ¡Gol de Unión! El Tano Barba, señoras y señores. 1-0 Unión. Les decíamos que lo tenía un poquito más claro Unión, ¿eh? La salida de arquero jugador marcó el ritmo y se quedó ahí, ¿eh? Se quedó ahí, sostuvo y llegó el primero para Unión. 1-0 gana el visitante.
Ahora a ver cómo reacciona Country. La pelota iba hacia el área, pero Taracido no podía frenarla. Termina resultando en un saque. Es un clásico esto, ¿eh? Este es el clásico Country Unión. No solamente son los 3 puntos, ¿eh? Acá hay un trasfondo ya más sentimental, la pasión, ambos equipos llenan la cancha. No le quepa la menor duda, ¿eh? Juegan por un poco más que los 3 puntos. ¿Se podría decir que juegan por 4 puntos? El cuarto punto es ese respeto. Póngale si usted quiere. Yo le digo que juegan más, ¿eh? Que ahí está el tema del clásico. Los clásicos son otra cosa. Tiene una pelota larga, se da media vuelta el 9 Payer, pero no podía llevársela. Jugada para Country. Juega hacia la izquierda, tratan de jugar en paralelo. La tiene Taracido, que está de espalda al arco. Peleando contra Cordari, Cordari se la lleva y evita que la pelota se vaya afuera. Trata de dominarla el jugador de Unión, pero no puede. Cordari con la pelota. Sale jugando abajo Unión. Se le mostraba a Lizaraga, pero prefiere jugar contra Palumbo. Palumbo que toca por el medio para Pacín. Pacín que está de espaldas. Le pasa a Palumbo y toca para él. Palumbo que trata de desbordar por la izquierda. La pelota se termina resultando en un lateral para Country. No afloja la presión Unión, ¿eh? Y trata de jugar de mitad de cancha para adelante. Traslada la pelota con cuidado. Interesante el planteo de Antico hasta acá. La tiene el Golo Giordano. ¿Querés que te cuente por qué le dicen el Golo? ¿Por qué? El Golo por golosinas. Parece que es fanático de las cosas dulces. Mirá. Tiene la pelota Country buscando un ataque. Una buena presión, pero Palumbo que se la lleva. Y tocando ahí una pared con Pacín. La sigue teniendo Palumbo que se le vuelve a Pacín. Pacín que trataba de amagar. Lo cortaba muy bien el 5. El 5 es Alejo Barreiro. Y se viene la contra por el otro lado. La tiene. Trata de amar con una bicicleta. Pero Cordari estaba bien parado. Lo puede frenar. Esto es lateral para Country en la mitad de la cancha. Acevedo otra vez adentro. 14 minutos quedan de partido. Tiene la pelota Country. Viene ganando 1-0 el Unión. Tiran un taco y se la lleva de lujo. Pero Palumbo que lo presiona bien. 8 contra 8. Ahora juegan para el área. Palumbo que no podía dominar. Buena llegada igual de Unión. Tiraba un pase largo, alegre. Sin dirección a nada. Salía para meter un poco de presión Lizaraga. Y deja que la pelota se vaya fuera. Esto es saque de arco. Les pedimos que por favor si pueden compartir el enlace de YouTube por WhatsApp, por los grupos. Así más gente de Country, más gente de Unión se suman a la transmisión de Balón Futsal en esta fecha 26 del torneo 2022 de la primera vez del futsal argentino. Hoy con el relato del señor Matías Spector. Qué atrevido López, recién vio al arquero un poco adelantado y quiso pegarle desde su área. Pelota para Country. Trababa ahí Acevedo, la pelota resulta en Country, lateral para que va a realizar Nazareno Duarte, el 3 de Country. Tocan para atrás, Alegre con la pelota. El Golo Giordano. Trata de jugar con Taracido, pero Acevedo hacía rebotar, termina consiguiendo un lateral defensivo para Unión. Tranquila la gente, ¿no? Sí. Todo tranquilo, ¿eh? Uno esperaría que con este de vuelta cada vez están más zarpados, un poco más. Es verdad que recién arranca el partido, hay que esperar. Pero bien. Gana Unión 1-0, ¿eh? Uf, qué amague que mete, le pega al arco. Pasaba cerca del tiro del Sapo Castel. Sigue intentando Unión y Alegre que agarra la pelota, trata de jugar rápido. No, prefiero jugar corto atrás, tranquilo con Giordano. Juan paralelo, la tiene el 14 es Bertuzzi, pisa la pelota Bertuzzi, tratando de tirar un lujo, pero no tenía nadie, Giordano, de vuelta ahí para Taracido, Taracido que le pega, ¡ah! Jarolauski que estaba bien parado, termina mandando la pelota al lateral. Taracido que toca atrás, Bertuzzi con la pelota. Trata de pisar, no puede encararlo, una buena presión de Jarolauski, Taracido con la pelota, la deja pasar, le pega el gol, ¡oh! Qué lindo que se haya animado el Golo a tirar eso, ¿no? Qué lindo lo que hizo el pibe, che. Si hacía ese gol se merecía mínimo un alfajor. Sí, mínimo, un chocolate, algo.
López con la pelota, terminaba rebotando en él. Esto es lateral para Country en la mitad de la cancha. Y la hinchada que está acá cerca se queja. La pelota la tiene Bertuzzi. Abre Jan. Ahora la lleva Duarte. De vuelta para Bertuzzi. Habilidoso Bertuzzi. Está tratando de animarse a tirar esa gambeta. Ahora la tiene Tarasido. Tocaba para Duarte. Duarte toca atrás para Alegre. Y a empezar de vuelta con el arquero. Levanta la cabeza y dice: vamos a jugar con Bertuzzi. Este sabe qué hacer. Abre para la izquierda. La pelota quedaba larga. Se le iba. Esto es lateral para Unión en zona ofensiva por la banda izquierda. 11 minutos 28 queda en el marcador. 1-0 viene ganando el Unión. Se hizo como un silencio de pronto, ¿no? Todos quieren escucharnos a nosotros. No. ¿Qué tenemos para decir? No tenemos mucho para decir. Miremos futsal, hoy es sábado de la noche. Hermoso el partido que estamos viendo. Acevedo con la pelota, mete el cuerpo y es inamovible. Jarolowski juega con López, trata de jugar de memoria, pero Acevedo está un poquito más adelante. La pelota cruza todo el campo y resulta en un lateral para Country en la zona defensiva. El encargado es el 6 y el 6 es Pepo López. Tocan ahora para Garracini. El turro Garracini. Juega con el capitán Souto. Juegan para atrás. Garracini que la tiene de vuelta. Va el turro, amaga hacia la izquierda. Le metía bien el cuerpo López. La pelota se le va. Esto es saque de arco para Unión de Espeleta. Hoy no está Juan Manuel Rodríguez Lepore. Quinta amarilla, se quedó afuera el día de hoy, ¿eh? Lo vimos igual por acá. Sí, está en la tribuna, está en la tribuna el hombre. Quinta amarilla, ¿qué va a hacer? Un saludo para Juanma también. Tiene la pelota para Lumbo, trata de desbordar. El Cholo Souto bien parado se la lleva. Amaga y va para afuera. Mete el cuerpo, está entre dos, tira un lujo y se lo deja solo, pero leía bien la jugada y se viene la contra. Le pide por la misma y pasa por la misma. Trata de pegarle al arco, que termina rebotando en él. Eso estuvo cerca. El que había intentado es el 19 es el Tano Barba. ¿Es el autor del gol? El autor del gol, exactamente. 10:32 para que termine este primer tiempo. Gana Unión 1-0 con el gol del Tano Barba. Cordari dejaba la pelota y muerta y se la lleva Garracini, pero lo terminaban leyendo bien, aunque llevándosela después estaba el Cholo Souto. Mete el cuerpo Garracini y ahí dice: el turro yo la piso, pero la pisó mal. Terminaba resultando en Pasina, aunque bien parado. Lo salió a cortar y lo cortó con toda la dulzura que podía traer, ¿eh? ¿Al gol le dieron? No. ¿Sabes qué? 8 para que termine, sí. Con faltas, ¿cómo vamos? 1-1 con las faltas, ¿eh? 1-1 con las faltas. Una falta para Unión. Faltan 10 minutos, vamos tranquilos con las faltas. Sí, no están con ganas de tocarse mucho. Saben que no hace falta. Tienen la pelota ahora el 6. Ahora para Garracini. El turro le pega. Pasa cerca. Ni se inmutaba el pulpo Lizarraga. Dice: tranquilo que la pelota se va afuera. Y esto es minuto pedido por Unión. Nada, para remarcar el tema de las llegadas de Country. Country llegó 3 veces, ¿no? La primera dijimos que cerca pasó. Después lo del golo, ¿no? Que fue un lujito muy interesante que no terminó en la red. Y el de recién. Por el otro lado, Antico propuso, o propone por lo menos hasta aquí, un juego más fluido. Así llegó el gol, ¿eh? Y también llegó con el quinto jugador, con Pasina dentro de la cancha como quinto jugador, también llegaron con posibilidades de convertir. Gana Unión 1-0 y hasta aquí el resultado está bien. Es la mínima diferencia, claro, y todavía falta un montón, ¿eh? Ambos equipos tuvieron muy lindas llegadas. Sí, tendríamos que decir que por ahí nos cuenten dónde están, dónde están mirando el partido, en qué lugar están mirando el partido. Nos hemos sorprendido de lugares, pero muy lejanos, que están mirando a Unión y están mirando a Country. Entre ellos España, Dinamarca, Israel, si no me equivoco, Groenlandia, un día nos tiraron. Groenlandia, pero me parece que nos metieron el verso ahí. Nosotros caemos como unos giles, nos ponemos contentos. Nos sentimos sin... ¡Le pega al arco! ¡Alegre!
Mirá cómo los jugadores de Unión se dan cuenta que Alegre es un arquero que se adelanta. Ya es el segundo intento, el primero había sido de López, que cayó en las manos. En esta vez, Cordari intentó pegarle. Producto del scouting. Y consigue un córner. ¿Cómo sirve ese laburo de los videos, de mirar, de ver al rival? Tiene la pelota preparada, le pega. ¡Ah! Buen intento, linda jugada. Pero el tiro de Pacín lo interceptaba el jugador de Country y consiguen otro córner. Se le muestran acá cerca el Tano Barba, por atrás está Palumbo, adentro del área está Pacín, el lateral es... No, adentro del área está Santi Romero. Tenés toda la razón. Santi Romero es. Jugaban para atrás, Palumbo deja el pase corto, la tiene Garracini. Amaga el Turre, se la lleva, pero trababa muy bien. Volvía el 19, el Tano Barba. Toman para atrás. Lleva la pelota el 6, que es el Pepo López. Trata de jugar el pase con Souto. Lo interceptaban. Resulta en un lateral para Country. 9 minutos 20 quedan de partido. No queda todavía un montón. Medio primer tiempo, se podría decir. ¡Le pega el arco! No llegó, pero estaba solo, ¿eh? Desde un lateral tienen una jugada preparada. Muy fuerte el equipo de Mazzola con eso. Ya la pelota López. No puede pasar. Se la lleva el Tano. Sigue Barba. La juega para el área. Retrotrae. Y esto es falta para Unión. Tiro libre ofensivo. Hermoso tiro libre tienen. La segunda falta para Country. Corrari el encargado de pegarle. Se va el Tano. Entra López. Entra Acevedo. Entra Acevedo también. Acevedo, López, Palumbo, el Facha Cordari, Lizarraga, el quinteto de Unión que buscará extender la diferencia con este tiro libre a favor. ¿Le pegará Cordari o tocará a López? ¿Usted qué dice? ¿Le pega derecho o lo toca López? Para mí se la juegan a Acevedo, que está en paralelo. Para Acevedo la tira al área y que tiene dos hombres. Ahí va. Cordari con la resolución de este tiro libre. Juega en paralelo con Acevedo, le manda al área. Le queda larga Palumbo. Pero estamos analizando bien la jugada, las posibles jugadas preparadas de los equipos. Esta no resultó en nada. Juegan rápido el Pepo López. Toca con Alegre. Alegre toca con Garracini, que juega atrás de vuelta para López. López, que tuvimos una nota del Garracini que la tiene. Juega de vuelta para el Pepo. Abre hacia la izquierda. La tiene Bertuzzi. Tranquilo, mete el cuerpo, pisa la pelota. Y ahora se la juega López. El Pepo que la mueve. Mira tranquilo, amaga y abre hacia la izquierda con Garracini. Generando una buena jugada. Tira una bicicleta, le pega al arco. Bien parado, bien atento Lizarraga, el Pulpo con los pies, rebota en el techo y esto es lateral ofensivo para Country. Ahí entró Payer. O Payer. Habría que preguntarle cómo le gusta, cómo es realmente. Se da media vuelta Bertuzzi, está para pegarle al arco, se le va muy larga y ahora está contra la banda. Trata de tirar un taco, no resulta. Hacia rebotar López. La pelota resulta en el Pepo, que toca atrás para Alegre y a volver a generar una jugada. Vamos a ver Country cómo se lleva con esto. Pasa a Cordari, está con el arco libre, le pega. Pegó en el palo. Pegó en el palo, señoras y señores. ¡Qué cerquita! Muy cerquita, muy cerquita. Avisó otra vez Unión. Segundo tiro en el palo ya para Unión. El primero había sido de Acevedo, más al comienzo, apenas habían puesto el 1-0. Querían meter el segundo rápido. Ahora tenemos este tiro de Cordari que pega en el palo con el arco libre. López encargado del lateral, toca para Jarolowski. Jarolowski que tiene una pelota larga, bien alta en paralela. Termina rebotando, no la puede quedar, le pega al arco. El rebote lateral para Unión, Sintioli agarró y dijo, voy a ver si puedo agarrarlo desprevenido. Media vuelta le pegó al arco.
Y esto es lateral. Los 4 jugadores en una posición bien ofensiva. Juegan para atrás. La garra mordida termina retomando la pelota Jarolowski. Hacen rebotar en él. Y esto es saque de arco. Barreiro había hecho rebotar. 7 minutos 32 para que se vaya el primer tiempo. Gana Unión 1-0 con gol del Tano Barba. De la pelota el gol Giordano. Está recibido Jarolowski, que lo podía marcar bien. La pelota se le va afuera. Esto es lateral en la mitad de la cancha para Country, que toca para atrás y quieren generar una jugada. Tarasido, que mete el cuerpo, rebota, no puede controlar y la pelota desemboca en Acevedo, que lo traban de atrás y se la ganan. En un cachivache termina la pelota en Jarolowski, que toca para el Pulpo, amaga y amaga de vuelta, se lo comen 2 jugadores. Juega a la izquierda para Jarolowski, que toca para la derecha atrás para armar la jugada. Abre para Acevedo ahora. Acevedo pisa la pelota y juega para atrás para Sintioli. Dice: vamos a armar tranquilo, no nos apuremos. López con la pelota, pisa y toca para atrás para Sintioli. Sintioli, que la juega para Acevedo. Pisa la pisa Acevedo, toca para Jarolowski, que hace rebotar, estaba contra la banda. Eligió la mejor opción, consigue un lateral en la mitad de la cancha. Recordemos que Unión juega por 3 puntos, tratando de salir de la zona de descenso directo. Adelante está Platense, que llevaba 3 puntos de diferencia, ahora lleva 6. Sigue llevando 3 porque con este parcial no se alejan. Platense ganó 10-2. 10-2 a Arsenal. No nos apuremos igual, que falta todo un tiempo y los 6 minutos para que termine. Por ahora la tiene López. Toca con Sintioli. Sintioli, que trataba de jugar para Acevedo. Interceptaba muy bien el 5, pero la pierde con López ahora. Y López, que amaba por la personal. Se reivindica el 5, que es Alejo Barreiro. Consigue un córner ahora Unión de Espeleta. Muy bien Eduardo López, Tocan para él. López juega para el medio para Acevedo. Acevedo, que mete el cuerpo. Gran jugador Acevedo. Juega para Jarolowski. Abre para López. López con la pelota por la izquierda. Se medio vuelta, le pega. ¡Alegre! ¡Alegre, que saca ese bochazo! Sale López y entra Carlos Pacín. No, me confundí. El Sapo Castel. Leí mal el número. Jarolowski, que la tiene. Toca atrás para el Pulpo. Armando la jugada ahora Sintioli. Lo ve bien parado el Sapito. Trata de amagar el Sapito. Lo marcan 2. Siguen Sapito. Se levanta y consigue vuelta la pelota. Y ahora lo ayuda Sintioli. Y Sintioli, que se la lleva dejando los tipos atrás. El pase va para Acevedo, pero lo marca muy bien. Y le queda la pelota al Sapito. El Sapito, que tocaba para Jarolowski, que se la devuelve. Le pega. Pasa cerca. Acusa un golpe ahora el Sapito ahí en la esquina derecha. El árbitro... Cayó muy mal, cayó muy mal. El árbitro... Cayó muy mal, fue muy fuerte. No sé si falta. Me parece que... Pero lo que genera es impacto, un impacto directo en el cuerpo. Sí, encima chocar contra el piso. Uno nunca está tan preparado para caer. 5 minutos 33, 5:33 para que se vaya este primer tiempo. Gana Unión 1-0. Se queda con los 3 puntos hasta aquí. Es un resultado, por supuesto, que le viene muy bien. Siempre le viene bien a Unión ganar, eso está claro, por la zona donde se encuentra. Pero con el resultado de Platense, ¿no?, que superó a Arsenal, estos 3 puntos valen mucho más que oro hasta aquí. Pero claro, falta muchísimo todavía. Alegre. Tiene una pelota larga y Palumbo, que la devuelve. Tratan de meterla de vuelta al área. Piedrabuena. Tira un taco el 9 y terminaba pasándole de caño a Palumbo. Desemboca en Piedrabuena. No puede controlarla. Mete el cuerpo a Acevedo. Consiguen un lateral defensivo. Unión va a salir de vuelta jugando. Tocan atrás. Jarolowski. Levanta la pelota y la baja ahí Acevedo. Mete el cuerpo. Sabe usarlo muy bien su cuerpo Acevedo. Cuando mete el cuerpo no se la sacan. Acevedo y López son 2 grandes refuerzos para la Unión. Tiene la pelota para Jarolowski. Pasa muy larga. La pelota cruza de derecha a izquierda. Y esto es saque de arco. Tratan de jugar rápido. La duermen ahí para el 2. Le pegan, se lo comen contra y gol.
gol del local de Country. Palumbo en contra. Decíamos, es un clásico. Unión venía haciendo mejor las cosas, sin embargo, una pelota cruzada, una volea impresionante, potente. Y la confusión en el área y el empate de Country. Vamos a ver cómo sale ahora a jugar. Trata de tener un pie a pie el Zapito, lo frenan. Esto es tiro libre por Unión. 4:56 para que termine el primer tiempo. El partido se puso 1-1 y es el clásico. Unión de Espeleta, Country de Banfield. Lo vivís por Balón Futsal, en este caso por nuestro canal de YouTube, con el relato del señor Matías Spector y los comentarios del señor Víctor Albero. Claro. Digo yo mismo, señor, no, claramente. Acevedo que la tiene. Pisa, trataba de pasar y entre dos terminan sacándosela. Consigue un lateral en la mitad de la cancha. A su cargo lo hará el Zapito. Él pone la pelota en el piso y toca atrás para Jarolowski. Ezequiel Jarolowski. Actualmente con la pelota Mauricio Payer, que es el arquero jugador. Yo no, me confundí. Carlos Pacín. Tiene cruzados los números. El apellido, no el número, es el que se me cruza. Son parecidos. La tiene Acevedo en el borde del área por el lado izquierdo. Acevedo que pasa, trata de mandar el centro. Rebota en él y esto es saque de arco. El árbitro dice que es córner, tiro de esquina. Había entonces rebotado en Facundo Piedrabuena, el 4 que estaba marcándolo Acevedo. El Zapito Castel encargado. Se le muestra atrás Jarolowski. Se la juega a Jarolowski. Voleazo afuera. Muy tranquilo, alegre. Marca la jugada preparada. Y tocan con el 9. Juan larga y estaba solo, se la lleva con la mano. Y el árbitro lo ve. La mano había sido del 15, Martín Piedras. Consigue un tiro libre. ¿Cuántas faltas tenemos? 4 para Country, 1 para Unión. Restan todavía 4 minutos 7 segundos para que termine el primer tiempo. Es empate en este clásico. Unión de Espeleta, Country de Banfield. Volvió Pacín como arquero jugador. El tiro libre será ejecutado por el 5. El Facha Cordari. Hablan Mazzola con el árbitro. Le estaba tratando de explicar que la mano fue sin intención. Para mí no, para mí le está diciendo dentro de un rato, después hago el cumple. Tengo que invitar a la gente de Balón Futsal. Eso, traigan. Vos también. Completamente, traigan algo, así no nos quedamos cortos. Tiene la pelota Cordari ahora, pasando la mitad de la cancha. La pisa y analiza. Tratando de jugar con Palumbo. Cortaba muy bien Piedrabuena. Consigue un lateral ofensivo por la banda izquierda. Unión. El encargado es el 19. Y el 19 es el Tano Barba. Tocaba con Cordari. Cordari que la deja corta. Mete un manotazo y le rompió la camiseta. Se come una amarilla. Tiro libre para Country. Le rompió la camiseta el Facha Cordari. A Facundo García. A Facundo García. Bueno. Se va García, seguramente van a acomodarle la camiseta, ¿no? Tendrán una camiseta ahí de repuesto, porque los equipos de fútbol sabemos que tienen una camiseta 200 si hacen falta. Y no lo sé. Tal vez se le ponen a coser ahí en el partido. No lo sé, la verdad no lo sé. No tengo esa información. Lo que sabemos es que viene 1-1 el partido. Viene 1-1 el partido. Y este empate de Country hizo que Country creciera en su juego. Vamos a ver qué pasa con este tiro libre. El Pepo López encargado de pegarle. Se limpia la planta de los pies. Le pega al arco. La quería colocar al ángulo. Se le va un poquito por arriba, desviado. Le pegó bien de todas maneras, ¿no? El arco es muy chico también para apuntar un ángulo. Bien el intento del Pepo. Sale jugando Unión ahora con la pelota. Trataba de jugar López. Una marca bien férrea de Noé Pucheta. Genera un lateral defensivo por la banda derecha. López amaga que va a jugar para atrás, la juega para adelante. Pero devolvía bien. López que prefiere no dormirla. La tira de vuelta para adelante. Y ahora la tiene el 15.
que abre para el Pepo López. Toca ahora para atrás y la juegan hacia la izquierda. La domina ahora el Facha que tira un pie a pie y pasa hermosamente. Sigue el Facha que tira un caño. El arquero Alegre. Y se viene la contra. La lleva a Piedra. Lo marcaba López. Y entonces tienen que retroceder. Abren hacia la derecha. Pero ahora para el Pepo López, el que juega en country. Tocan ahora hacia la izquierda. La lleva el 2. Pucheta que la tiene. Amaga y pasa Pucheta. Jugaba para Piedras. Piedras se la devuelve. Lo marcan bien. Le termina quedando al Pepo López que tiene un pie hermoso. Pero no puede pasar ante la presión y tratando de desquitarse de la pelota el Barba, termina cediendo un córner para Country. Buena la del Facha, muy buena la del Facha. Llegó con peligro Unión, casi a punto de convertir. Muy atento también por su parte, no vamos a desmerecerlo Alegre. Porque no, claro, gran arquero Alegre. La pelota la tiene Garracini. La tiran para Bersuti. Trata de jugarla al área. Bertuzzi, no Bersuti. 2:38 para que termine el primer tiempo. Es 1-1 entre Country de Banfield y Unión de Espeleta. Dice el clásico por balón futsal. Con los relatos de Matías Espector y los comentarios del gran Víctor Albero. Tiene la pelota larga. La logra dominar y sigue el Zapito. ¡Alegre! ¡Qué pelota que acaba de sacar, mamita querida! Pero la termina perdiendo dentro del área y le cobran falta que yo no la vi la falta. Aún así, qué bochazo que sacó Alegre. Sí. Gran arquero Alegre. Encima un voleazo del Zapito Castel. Era gol en todos lados, menos en el arco de Alegre. Y es el que dice que este partido sigue 1-1. 1-1. Y restan todavía 2 minutos 18. Después de este pelotazo, bien, lo llama al delegado de Unión, seguramente tiene que ver con la tribuna. Recordemos que hace no mucho tiempo en este estadio hubo incidentes, eso decantó en que Arsenal tenga suspendida su cancha. Y esto es lo que no queremos que pase, ¿no? Lo que pasa es que también hay que entender que yo creo que los límites en este sentido con respecto a la violencia y en una semana donde la violencia ha sido protagonista, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, algunos hablan del folclore del juego. Uno entiende que quizás hay que bancarse un poco las cosas, ¿no? Sí, no creo que lo que escuchamos, y ese fue el inconveniente como para frenar un poco el partido, no me había parecido para tanto. Pero también mantener esto, no está bueno fomentar la violencia en ningún momento. Intenta un caño López. Además tiene que quedar claro, que hay alguien que está dentro de la cancha, que hay 3 árbitros y están haciendo su trabajo. Y el error, o lo que pueda suceder, o la duda, no tiene que traer consigo tampoco que el ambiente se ponga caliente, ¿no? Me parece que es parte del juego esta historia. En fin, 1-1, restan todavía 1:40 para que termine el primer tiempo. Hasta aquí, partidazo, Partidazo, cada vez se pone mejor, hasta incluso en la hinchada. La pelota la tenía Bersuti, la juega. ¡Ah! Le intentaba el Pepo López, pasaba cerca esa bocha. Lo que quería decir es que tal vez en el mensaje para la hinchada sea menos insultar, más alentar. Ahí, bien. Con rima y todo. Bien, muy bien. Trataba de jugar una pelota en paralelo. López se pierde por el costado derecho y esto es lateral por la mitad de la cancha para Country. Y ahora sí, otro silencio. Todos expectantes con este minuto 30 que queda. Interesantísimo el partido. Se volvió cada vez más de ida y vuelta. La pelota la tiene Garracini. Trata de jugar con Souto. Se le va larga la pelota. Un mal pase. Y esto es lateral para Unión de Espeleta. Jarolowski con la redonda.
Trata de jugar con Acevedo, la pelota pasa y Acevedo que no la puede controlar. Ahí va a marcar el Zapito y se la termina desembocando en Acevedo. Toca atrás para Jarolowski, que abre para López. López que no la controla, lo ayuda a Acevedo y se la llevan. Y ahora la tiene López. López que toca para Acevedo y Acevedo que le pega. ¡Ah! ¡Alegre! ¡Alegre! Qué pelota volvió a tapar Alegre, ¿no? Qué pelota volvió a tapar. Cobró, es la quinta falta para Country. Restan nada, quedan ¿cuánto? 1 minuto, 2 segundos nada más para que termine el primer tiempo. De todos modos es mucho en futsal. Habrá que ver cómo el equipo de Country transita estos últimos segundos sin caer en la última, por favor, en la sexta, ¿no? Bien, tiro libre. Los que se paran frente a la pelota actualmente. No, ¿sabes qué? Dio el córner y tiene razón en este caso el árbitro. Dejó que la jugada siga, le pegan al arco, terminó resultando en un córner para Unión y cobra la falta después, que tiran una pelota desde el córner para Jarolowski, muy detrás. Un jugador caído, el jugador es el 14, Lautaro, el Laucha Bertuzzi. Acusa un golpe en la nuca y el árbitro compra. 5-4, 5 para Country, 4 para Unión, esas son las faltas. Ambos equipos diciendo sin foul, ¿no? Sí, ¿cuánto falta? 59 segundos y medio. Toca la pelota y abren acá para el Pepo López. Bertuzzi con la pelota. Juega de vuelta para el Pepo López de taco. Lo marca ahora López, el López de Unión. Tiene una pelota para Souto que la duerme con toda su calidad. Juega atrás para Garracini el 7. La tiene el Turro que pisa la pelota y la maga. Abre a la derecha para Souto. Souto que tira una pelota en paralelo para Bertuzzi. La pelota se va afuera. Saque de arco. Hay que ver si Unión puede aprovechar este momento en el cual los jugadores de Country probablemente se abstengan de generar esa marca tan férrea constante, ¿no? Trataba de buscar la pelota Acevedo. No pasa nada, resulta en las manos de Alegre. Devuelve el Zapito, tira un caño hermoso López y sigue con la pelota. Lo marcaba en pie de la falta y todo va a ser resultante para generar la sexta, ¿no? Souto que la frena de pecho. Abre para Garracini. Toca para el Pepo. Trata de jugar de vuelta al medio y se la lleva Acevedo y estos son 3 contra 1. Y la tiene Acevedo, la jugaba para López, pero le queda muy largo el pase y va a terminar el primer tiempo. Alegre que tiene una pelota larga, Souto que la peina, la deja pasar Lizarraga, casi se le mete. Termina el primer tiempo, 1-1 en el marcador. Interesante el primer tiempo, sería extremadamente técnico, ¿no? Extremadamente técnico. Apenas comenzado el partido, Antico decidió poner a Pacín como arquero jugador. Casi te diría que como proyectando el equipo al ataque y marcando cómo iba a ser el transcurso del primer tiempo. ¿Surtió efecto? Claro, no lo dejó como arquero jugador, marcó la cancha si se quiere. Pacín salió, Unión se quedó, tuvo un par de llegadas muy interesantes, llegadas que no tuvieron que ver con pelotazos de afuera del área, sino más bien con juego, con toque. Así llegó el primero de Unión. Lo otro fue tratar de acomodar el equipo, me refiero particularmente a Mariano Mazzola. No lo hizo para nada mal, pero contábamos durante el transcurso del partido ya con Unión ganando 1-0 y destacábamos esos 3 tiros al arco, pero por fuera, ¿no? Por fuera del área. Como que no llegaba muy claro el equipo de Mariano Mazzola al área de Unión. Sin embargo, una pelota cruzada hacia el sector derecho, una volea de Pucheta, no de Pucheta. De Pucheta, hizo que la pelota llegara hasta el centro del arco y allí, entre que la saco o no la saco, Palumbo la mandó adentro y llegó el empate de Country de Banfield. La verdad, un partido muy, pero muy interesante. Muy interesante, tendremos que esperar el desarrollo de los próximos 20, yo digo 40, porque en realidad son 40 para ver qué sucede. Es el clásico y se juega mucho. Es el clásico y se juega mucho. Como dijimos en un principio, ustedes ya saben, hay un resultado que empuja al visitante, en este caso a Unión de Espeleta, a tener que conseguir los 3 puntos. Platense ganó 10-2. Y esto hace 10-2 a Arsenal, Arsenal jugando como local.
por lo que le contábamos durante el transcurso de este primer tiempo, Arsenal tuvo aquí un problema, un partido con incidentes frente a Glorias. Esto hizo que el Ciudad de Sarandí hoy estuviera suspendido para Arsenal. Ahora, en este momento, es indispensable para el equipo de Antico conseguir los 3 puntos. En el caso de Country de Banfield, hay algo que es para destacar y que no es un dato menor. Están muy bien ubicados en la tabla y si bien se dice con una divisional tan competitiva, tan compleja, donde cualquiera le puede ganar a todo, hay una frase de Gastón Sabadín, técnico de Arsenal, que nosotros rescatamos en Rueda del Balón y en Balón Futsal, que tiene que ver con pestañás y sacás del medio. ¿Se entiende? Y por eso el resultado de Platense hoy, 10-2, sobre Arsenal de Sarandí, no es una sorpresa. El equipo de Coloma no es un equipo que juegue mal y a veces ese lugar que se ocupa en la tabla no trae consigo el análisis de que son partidos que a veces se pierden por la mínima diferencia o porque se empató y esos 2 puntos son interesantes, son fuertes y juegan mucho en el posicionamiento que propone la tabla. Es una competencia muy cruenta, muy cruel por esto, ¿no? Primero porque hay un solo ascenso, porque hay un playoff y los equipos están obligados sí o sí a medirse semana tras semana y hacer de cada partido una final, como lo que sucede en este momento. Country ocupa en este momento el 5.º puesto con 43 puntos. Habría que sumarle un punto más y llevarlo a 44. Por delante está Estrella de Maldonado, con 43 también, pero tenemos un tema aquí. Estrella de Maldonado debe todavía su partido con Nueva Chicago. Ese partido ya tiene fecha, Ese partido tiene fecha, será este próximo miércoles 7 de septiembre. Y se espera ese partido para saber también cuál será la lógica de lo que veremos en la lucha por el ascenso directo. El partido que debe Chicago lo posiciona primero si es que consigue los 3 puntos y hace que Estrella de Maldonado supere a Camioneros, uno de los históricos en este campeonato de haber estado muy cerca y peleando la punta. Así que son datos para tener muy en cuenta y tener, por supuesto, siempre estar muy atentos, que es un campeonato donde cualquiera le gana a cualquiera, no importa el posicionamiento de la tabla. Sí hay una regularidad, por eso se destaca trabajos como el que lleva adelante Fernando Poggi en Estrella de Maldonado o en este caso el Country de Banfield de Mariano Mazzola, que han logrado, ¿no?, ir de menor a mayor y que cuando consiguieron esa capa permeable que separa a los equipos y los mete en la franja playoff, bueno, allí pusieron lo que había que poner y eso hace que tanto Estrella de Maldonado como este Country que hoy estamos mirando de Mariano Mazzola sean equipos muy fuertes y protagonistas. Bueno, resta todavía, nosotros nos vamos a quedar un ratito más, no vamos a cortar, los dejo con la compañía de Matías Spector un segundo. ¿Qué iba a decir de repasar la tabla, ya que tanto hablábamos de posicionamientos? ¿Puede usted repasar la tabla? Sí, sí, completamente. Sí. Ahí. 2 segunditos que yo ya vuelvo. No se preocupe. Decir, me voy a peinar. Hay que estar bien preparados para toda ocasión acá con Balón Futsal. Actualmente en la tabla tenemos al puntero River Plate. Nos acaban de confirmar que le ganó 4-1 a Asturiano. Ah, sí, ganó River. 4-1. Sí, un mensaje de Usatún, que está atento ahí, pendiente a todos los partidos. Sí. 4-1 gana el equipo de 10. Esto obliga a Chicago a tener que ganar, Completamente. Actualmente se posiciona. Gracias, Usatum. Un saludo para nuestro querido amigo. Actualmente tenemos entonces a River Plate con 60 puntos tras esta victoria frente a Asturiano. Lo sigue Nueva Chicago con 55, que a este punto debe el partido contra Estrella de Maldonado y también el que se le contra Sideco, que jugará el domingo a las 21:30. Lo sigue Camioneros, que viene tercero con 44 puntos. Cuarto, Estrella de Maldonado con 43. Quinto, Country con 43. Bueno, con este empate vendría con 44 y lo pasaría a Estrella de Maldonado, pero falta todavía un tiempo completo. Sexto se encuentra Estrella de Boedo. Séptimo, Jorge Newbery con 38. Octavo, Argentinos con 38 también. Noveno está Glorias con 36. Y estos serían los 8 equipos más el primero.
los 8 equipos que estarían disputando los playoffs cuando termine este campeonato, que sumándole esta fecha quedan 9 fechas. Un montón puede pasar. Siguiendo, estaría encontrándose décimo Pacífico. Pacífico tiene 35 puntos, al igual que Nueva Estrella, que viene 11avo con 35. Arsenal, que perdió con Platense 10-2, como les dijo mi querido amigo Víctor Albero, se encuentra 12avo con 29 puntos. Lo sigue Sideco con 28. Franja de Oro también tiene 28. Asturiano se encuentra 15avo, acaba de perder con River 4-1. En el puesto 16 está Platense, que tiene 22 puntos ahora mismo. Unión de Espeleta tiene 15, con este empate se llegaría a posicionar en 16, ya en zona de descenso directo. Y último se encuentra Don Bosco, actualmente con 14. Recordemos que se suspendió el partido, por lo que todos ya sabemos, es de público conocimiento el intento de asesinato a nuestra vicepresidente. Lo que queremos fomentar de Balón Futsal es dejemos de lado la violencia, como había dicho antes, que la grada empieza a menos insultar, más alentar, discúlpenme. Recordando los partidos que se jugarán mañana, porque los partidos de hoy eran Arsenal contra Platense, que ganó Platense 10-2. River contra Asturiano, que tenemos confirmado que ganó 4-1 River. Y el partido que estamos viviendo ahora, está entrando a la cancha ahí Unión de Espeleta. Los demás partidos serían mañana: Franja contra Argentinos Juniors a las 21 horas, Maldonado contra Camioneros a las 20 y Sideco contra Nueva Chicago a las 21:30. En la semana estarán confirmando cuáles son los horarios y el día de los demás partidos, aquellos que fueron suspendidos. Estos son Don Bosco contra Pacífico, Nueva Estrella contra Estrella de Boedo. Y me está faltando uno. Glorias contra Jorge Newbery. Glorias contra Jorge Newbery, que íbamos a transmitirlo junto con Gusatún en Tigre. Ahí tenemos ambos equipos en la cancha. El quinteto inicial para el segundo tiempo por parte del Unión. Lizarraga en el arco, el Pulpo. Tenemos a López con la 10, con la 6 Jarolowski, con la 16 Acevedo. Y por el otro lado se está acomodando las piernas y preparando las canilleras con la 17 Juan Cruz, el Sapito Castel. Por el lado de Country, arrancando, tenemos al gran arquero Franco Alegre. Con la 7 el Turro Garracini. Con la 11 está parado Matías Taracido. Tenemos también con la 14 a Laucha Bertuzzi. Y me está faltando el Pepo López con la 6. Ese es el quinteto inicial de ambos equipos. Están todos parados en la cancha. Va a dar la orden el árbitro Darío Colombari. Y se va a venir el segundo tiempo, Víctor. Terminaste de peinarte, la verdad que el espejo te agradeció por aparecer enfrente de él. Muchas gracias, muchas gracias. Arranca el segundo tiempo, como diría Gus, tenemos futsal. Y ya con toda arrancaba Country. La pelota la tiene Bertuzzi para hacer el lateral ofensivo por la banda izquierda. Toca para el Pepo, le pega al arco. Acevedo que lo marca ese tiro. ¿Cuánto había ganado River? River ganó 4-1. Esto lo deja Asturiano en problemas, ¿no? Asturiano en problemas porque está ahora solo un punto arriba de Platense. Platense que tuvo una gran victoria. La tiene el Pepo. Toca con Bertuzzi. Bertuzzi que desborda. Lo sale a trabar el Pulpo. Y el árbitro da córner. El otro árbitro dice saque arco. Y terminan resultando en un saque arco para Unión de Espeleta. Escúcheme, ese queda con un punto, pero teniendo en cuenta los 3 puntos que ganó hoy Platense. Exactamente. Platense tenía 19, con la victoria se pone con 22. La pelota la tiene Acevedo. La busca López, la mandaba al área. Alegre con el pie, toca para Garracini. Se tira al piso y lo marca perfectamente López. Qué calidad que tiene López, ¿eh? Jugador tiempista. Muy bien López, ¿eh?
Bertuzzi, la jugada de lujo y tiraba para el Pepo. El Pepo que tiene una pelota larga y la frena Tarasido. Juega para la izquierda para Garracini. El turro que amaga, le pega al arco. El Pulpo. Bien el Pulpo. Pierde la pelota Bertuzzi, se la llevó a López. Pero no puede seguir avanzando el Sapo. Se la robaba Garracini, que ahora se muestra de vuelta por el medio. Se la picó. ¡Pegó en el travesaño! ¡Qué cerquita que está Country! Qué bien la picó, ¿eh? Qué bien la picó, ¿eh? Otro ahí lo parte, qué bien. El palo cuadrado le dijo no. Ese arco es el tercero ya, ¿eh? El tercer palo en ese arco. Dicen que el palo, si el palo fuese redondo, esa pelota entraba. ¿Quién dice eso? Eso, un relator. Ah, bien. Yo creo lo mismo, ¿eh? Agradece el Unión los palos cuadrados. En el primer tiempo tuvo 2 palos cuadrados que la terminó resultando afuera. Garracini con la pelota se caía al piso tirando un paso de baile, termina recuperando la misma y actualmente controla el balón Country. La tiene Tarasido. Juega a la derecha para López. Pisa la pelota el Pepo. Juega para la izquierda. Ahora la tiene Garracini. El turro que tira esos amagues de potrero. Pasa por la pelota. Dice que se le había ido fuera el árbitro. Está un poquito más cerca que nosotros. Le damos la derecha. Esto es lateral para Unión de Espeleta. A su cargo estará López. Entró Cordari a la cancha. Entró Palumbo a la cancha también. Arriba. Entró Mauri Payer también. 3 cambios para el Unión. Cordari que tiene una pelota larga. Payer que mete el cuerpo, la frena de pecho y tiene una pelea férrea, se da media vuelta. Vuelve a trabar y la pérdida con Garracini. Bertuzzi tiraba un lujazo, pero resulta la pelota en López. Y López que amaga pasándose a 2. Trataba de tirar un caño ahora el 9 Mauri, pero no podía. Se lo termina llevando el Pepo, que agarra y limpia para atrás, tranquilo para Garracini. Dice, vamos a armar la jugada. Toca para el Pepo. Jugador que domina básicamente los ataques del Country. Tarasido que trata de desbordar. Amaga Tarasido, se la juega al Pepo. Rebotaba en Cordari, la pelota se va afuera. Esto es jugada ofensiva para Country. Lateral. La juegan al área, la duerme Bertuzzi, pero no puede controlarla. Y cuando iba a salir corriendo Mauricio Payer, le meten una falta a Tarasido. Recibe así la amarilla. Amarilla, y está bien, ¿no? Falta sin pelota. ¿Cuánto queda, Víctor? 17-13. Es Santi Romero el hombre en el piso. Usted dice, no, es Payer. No, es Payer. Yo lo estoy chicaneando. Ah, yo, sabés que me preocupé completamente, ¿eh? Como que dije, no me diga que tenemos todos los datos mal. Estuve nombrando mal al 9 del Unión. Me rescinden el contrato los de Unión, ¿eh? Si los nombro mal. La pelota va para Mauri Payer. Juan paralelo con Palumbo. Se la devuelve a Mauricio. Y trata de ver qué analiza con la pelota. Tiene un caño, la pelota resultaba para Barba. Que es un chiste, no le rescinden el contrato, no trabaja para Unión, claramente, ¿no? Eso mismo, nosotros somos parte de Balón Futsal. Un chistes internos entre nosotros. Resulta Cordari con la contra. Ahora prefieren armar la jugada tranquilo con Mauricio Payer. Lo presionaban bien, resulta en un lateral para Country en la mitad de la cancha. Muy activo, mucha presión por parte de Country en este segundo tiempo. Sale con la disposición de comerse el mundo el equipo de Mariano Mazzola. La pelota la tiene el Pepo López. Juegan para Tarasido. Lleva y transporta la pelota al 11 que tuvo para López de vuelta. Un pase filtrado que no lee bien la jugada. El mismísimo Tarasido. Resulta en el Pulpo Lizarraga que juega en corto. La tiene Palumbo que toca para Cordari. Cordari que la jugaba al medio. Pero no podía hacer esa. No llegaba la pelota a Payer.
Resultado en López. Actualmente la tiene Garracín. Garracín que le tocaba al medio, pero la intercepta bien Palumbo. Y Palumbo que sale. La toca para la derecha. Se tira al piso y se exige perfectamente Alejo Barreiro. Larga y manda la pelota al lateral ofensivo por la banda derecha para el Unión. Ahí tenemos a Antico diciéndole palabras a Cordari para ordenar el equipo. Alan Alarcón dice, ¿cómo brilla la cancha de Arsenal? Sí, brilla un montón la cancha de Arsenal. Tiene razón, Alan Alarcón. Está conectado acá al canal de YouTube, ¿no? Un saludo para el gran arquero. No es ese, es otro Alarcón, no es Manuel Alarcón. Ah, entendí que habías dicho Emanuel Alarcón. No. Estoy... Alan Alarcón. Un saludo entonces para Alarcón. Tal vez tenga algún... ¿Cómo se dice? Algún familiar, sea familiar de Emanuel. Sabes que con esto de que brilla la cancha es porque tanto antes de que arranque el primer tiempo como en el entretiempo pasaron un trapo para que la pelota corra bien. Y así está pasando actualmente. La redonda corre como si estuviese libre. Se prepara ahí todos los 4 jugadores del Unión para entrar. Esto es tiro libre para Country. 1-1 el partido, este clásico entre Country de Banfield y Unión de Espeleta. El Golo que tiene una pelota en paralelo, Souto que mete el cuerpo y la tiene. Se la devuelven a Golosina. Abría con Barreiro que devuelve, la tiene Giordano, mano a mano con Palumbo. Pasa Giordano, tira un buen lujo y la pica ahora. Otra vez pasó cerca. Segundo intento del Golo tirándola de lujo esa. La tercera, la primera fue la de Golo allá. Recién la del palo y ahora esta. Sí, yo decía, segundo intento del Golo picándola. Claro. Juan muy bien, tiene muy calada, parece que la practican los entrenamientos, la picada de los jugadores de Country. Y después de ese cachivache, la pelota termina en los pies de Cordari, que juega para Palumbo, vete el cuerpo y limpia con López. Trata de volvérsela a Palumbo, y Palumbo metiendo mucho huevo se la lleva, aunque lo marcan de atrás Barreiro, y se la lleva Barreiro. Trataba de jugar el Golo, tirando un pie a pie, no pasa, lo marcaba muy bien Payer. Y Payer dice que no la tocó. No, es que era para Unión, ¿eh? Era para Unión. Se le había ido la pelota cuando tiró el pie a pie, ¿no? Sí. Eso es lo que reclama al menos el jugador Mauricio Payer, 9 de Unión. Toca la pelota para Barreiro, López que lo frenaba, Palumbo que no puede sacársela. Y no solo eso, le tiraron un caño a Palumbo que se estaba cayendo en el piso y le regala un córner a Country. Arriba Country, ¿eh? Ok. ¿Vos estás entendiendo un poco? Sí, está esperando, le pidió que espere para dar la orden. Decíamos que Country en estos minutos, faltan 14:33 para que termine el partido, ha decidido jugar arriba. Machola ha puesto un quinteto ofensivo, se nota, va en búsqueda de los 3 puntos. Y lo tiene a Duarte, lo tiene a Barreiro, lo tiene al Golo Giordano y al capitán el Cholo Souto. Tiene una pelota, la frena Barreiro, amaga a pegarle, termina pegándole al arco para que quede la pelota en los pies de Cordari. Cordari que trata de pasar, lo marcaba Souto y se la lleva. La había tocado con la mano, se le había ido, lo vio toda la hinchada de Unión y así se lo reclama el árbitro. Pero no pasó nada. Amonestan a un ayudante de campo ahí del Unión. Mucho reclamo por esa parte. Para mí le está diciendo que cómo puede ser que él esté invitado al cumpleaños de Mazzola y los del Unión no, ¿no? Para mí también, ¿eh? Todo esto termina en un lateral para Country. Le voy a preguntar a Gus Atum si va a haber más goles. Trata de tirar una pelota de un lado hacia el otro de la cancha, rebota en el techo. Y esto es lateral en la mitad de la cancha. ¿Vos qué opinás? ¿Va a haber más goles? Yo creo que sí. Se va a abrir más el marcador. Concuerdo con tu opinión. A medida que vaya pasando el tiempo, creo que ambos equipos, como es un clásico, se van a animar más. Sale jugando hermosamente el Unión, pero el pase de López no resulta en nada. Esto es lateral
para Country en la mitad de la cancha por la banda derecha. Para quedarte en el playoff tenés que sumar y sumar y sumar, ¿eh? Y para quedarte en la primera B también, así que Unión tiene que ir por los 3 puntos. Amagaba hermosamente, sigue con la pelota y buscaba la falta, el 3 de Country. El árbitro dice nada y el sapito que se la lleva, tocaba para López, volvía Barreiro, se tiraba al piso, tapa ese tiro de López que pudo haber sido muy peligroso. 1-1, Aarón, 1-1 el partido aquí en el estadio Ciudad de Sarandí. López toca atrás para Jarolowski, arma la pelota el 6 de Unión. Toca para el sapito que pisa y la muestra y devuelve atrás para ese Jarolowski. Buscando un pase filtrado. Resulta todo en los pies del 5 Barreiro que toca para el golo. Giordano pisa la bocha. Tira un caño hermoso a López y sigue con la pelota Country. Se la devuelven ahora al golo. Y tira otro caño el golo. ¡Golazo! ¡Gol del Golosina Giordano! ¡Qué jugador! Lo hizo todo el Golo. Tiró un caño, tiró otro. Se metió por el centro. Pisó la pelota. Y con la punta por abajo de las piernas del Pulpo Lizarraga marca el segundo de Country. Diríamos que por cada caño se merece un chocolate. Sí, claro, se merece mucho más. Enorme jugador el Golo, enorme jugador. Y marcó con esa diferencia individual, lleva al equipo de Mazzola a ganar este partido. 2-1 gana Country frente a Unión de Espeleta, el clásico del sur. Hay Cordari que pedía que suba al equipo, le estaba pidiendo eso a Palumbo. Van a presionar los dos, la tiene Palumbo ahora. Toca en paralelo con el 19. El 19 es el Tano Barba. Hace rebotar y consigue un lateral por la banda derecha. Zona ofensiva para el Unión. A ver si puede despertarse después de este golazo que hizo Golosina Giordano, el 8 de Country. La pelota va para el Pulpo que le pega. Se le va muy alta y Alegre quiere aprovechar que no hay arquero. Tiene una pelota. ¡Gol de Martín Piedra que pone el 3-1 para el local! 3-1 gana Country. El mérito de Alegre de haberlo visto. Por supuesto, esa cabeza, ese toque, esa sutileza, ahora hace que el equipo de Banfield, de Country de Banfield, vaya 3-1, cómodo. Una gran reacción del equipo de Mazzola en este segundo tiempo. Restan todavía 12 minutos 17, 2-1 para Country. Yo te voy a decir una cosa, en el minuto 13-22 vos dijiste, le voy a preguntar a Gus si va a haber más goles. ¿Y qué dijo Gus? No sé si contestó todavía, no sé si le dimos tiempo, ni siquiera. 2 goles hubo en este minuto. Increíble encima cómo sale después de los 2 goles, sigue presionando con toda Country. Equipo completamente ofensivo que plantea Mazzola para este segundo tiempo y por ahora merecidísimo 3-1. Gran segundo tiempo de Country. Vamos a ver cómo contesta, ahora la tiene el... qué patadón que le metieron al 19. El 19 es el Tano Barba. Pero la pelota ya se había ido afuera y habían trabado la pelota antes de que le metan la patada, así que el árbitro dice que no fue nada. Muchas gracias a todos los que están conectados. Resta todavía bastante para que termine este partido. Si pueden compartir el enlace vía WhatsApp, vía Messenger, vía Instagram, se agradece para que seamos un poco más aquí. La verdad que estamos re felices. Cada fin de semana nos acompañan y eso es para agradecerlo siempre. Muchas gracias a los baloneros y baloneras. Cada vez más gente sintiendo esta pasión que nosotros también sentimos y queremos transmitir. La pelota la tiene el Pulpo. Lo presionaba Piedras y genera que el Pulpo diga, prefiero no arriesgarme. La termina sacando afuera. Fabiana Alegre dice... sos el mejor, Franco Alegre, lo dice Fabián Alegre. Gabriela Alegre, que claramente puede ser
Puede ser familia, familiar, ¿no? Claro. o simplemente su apellido le genera estar demasiado alegre con esta situación y dice, tiene el mismo apellido que yo, vamos a alentarlo. La pelota la tiene Mauricio Payer, trata de tirar un caño, hace rebotar en el 4 es Facundo Piedrabuena, lateral para Unión, Cordari con la pelota. Maneja la redonda el facha que tocaba para López. Buscaba la pelota hacia el medio, pero no la domina Mauricio Payer. Y ahora se vienen 4, defiende solo Cordari. Y la juegan para la de izquierda. Le pegaba García, la tira afuera. Otra vez avisó Country. Muy bien parado el equipo de Mazzola en este segundo tiempo. López que mete el cuerpo y domina la pelota. Pide la falta, lo empujaron unas pares de veces, pero con el cuerpo que tiene, como mete el cuerpo, no lo movieron. El árbitro no ve una falta, dice que sigan jugando. 10 minutos 54 para que termine este partido. Una falta para cada equipo. Se pesaba Jarola que la tiene Piedra. ¡Hace el pulpo Lizarraga! El pulpo que acaba de sacar un mano a mano. Pobrecito, cómo se resbaló Jarolás, que acababa de entrar saliendo por él el facha Cordari. Sintioli. Ahora a la izquierda para López. López que trata de jugar la personal y no puede pasar. Lo marca bien Pucheta. Pucheta que es el que genera el empate, ¿no? Con ese voleazo que no puede defender bien Palumbo y se lo mete en contra. Amarilla para López. Y 2 faltas ahora para Unión, una falta para Country de Banfield. Estamos acá en la ciudad de Sarandí. Hermoso el predio, el predio en sí de Arsenal. Muy lindo, fácil de llegar encima. Buena gente Arsenal, muy buena gente. Muy buena gente, buena Fernando predisposición. La verdad que siempre que uno viene acá al club, nos atienden bárbaro. Garracini con la pelota. Tiene un taco y la tiene Bertuzzi. Juega con el Pepo, no se la podía llegar el López de Unión. Y sigue en control de Country el esférico. La tiene Garracini. Dice, vamos de vuelta a armar la jugada. Juega con el Pepo. El Pepo tocaba para Taracido. Una buena presión yendo al piso de Jarolowski. Y esto es lateral. Pedía falta Taracido y fue fuerte Jarolowski, pero toca la pelota. Sí, no fue falta. Garracini encargado de hacer el lateral. Mira para adelante. Dice, no tengo a nadie. Juega para atrás. Y la tiene Bersuti. Tocaba para el Pepo. El Pepo tiene una pelota larga. A los pies de Jarolowski cae la misma. La tiene Payer. Pasa Mauricio tirando para atrás. Amaga y juega ahora para Sintioli. Sintioli que trata de tirar la personal. Lo presionaba bien Garracini. Consiguen un lateral defensivo a los de Unión que están tratando de ver cómo superar esta línea de presión tan alta que está generando Country. Jarolowski con la pelota. No le pasaba a López. Toca para atrás y amaga a subir, pero no sube. Juega una pelota para Mauricio Payer, que está de espaldas al arco. Se la jugaba para Jarolowski. Cortaba Taracido y se viene la contra. No logra pasarlo. Marcaba bien Jarolowski. Rebota y termina en Bersuti. Juega para el Pepo y vuelve atrás para el 14 Country, que toca con Garracini. Quería jugar de memoria para el Pepo, pero no logra llegar esa pelota. Después de ese rebote, la pelota la tiene López. Y eso dice que fue falta todo el mundo. Dice que no el juez. Y cuando se la llevaba Sintioli, cobra falta para el Unión, para Country. Se enoja Jarolowski. Y cobró una falta. Cobró una falta. Había 2 tipos en el piso. Tranquilamente alguno pudo haber metido retención, una patada, una mano que rebota sin querer. Es muy difícil la tarea del árbitro. Hay que reconocerle ese punto, teniendo toda la gente que se complotan para estar en contra, no interesa el equipo del que seas. Juan Cruz dice, es Bertuzzi. Ok, gracias por la data, yo estaba diciendo Bertuzzi, leyéndolo bien argentino, tiene una tonalidad más italiana, entonces Bertuzzi, vamos a decirle. Tiene la pelota en posición defensiva Country. Buscando pasar al ataque, Garracini toca con Taracido. El 11 que transporta y juega atrás ahora para el Pepo, que dice con Bertuzzi. Y abre a la izquierda. El Pepo López con la pelota.
Taracido, de vuelta con el Pepo. El Pepo, gran armador de juego que tiene Country. Bertuzzi, que tiraba un lujo, lo trataba de pasar y lo había logrado pasar a Cordari, pero se le iba larga la pelota y Sintioli revienta para sacarse ese problema encima. El hombre dice que vos dijiste Bersuti. Yo no te escuché decir Bersuti. Para mí dijiste Bertuzzi. Pudo haber sido. O por ahí le escuchó mal. ¿Sabes que hoy me dijeron que ante esas situaciones es mejor dejarlas pasar y seguir fluyendo? Si alguien lo escuchó, lo escuchó. Si alguien no lo escuchó, mejor en este caso. Tiene la pelota Sintioli. Abre y despeja para Mauricio Payer, que la lleva por la banda izquierda. Trata de tirar una de lujo, pero lo lee muy bien el Pepo López. Limpia perfecto Taracido. Y estos son 2 contra 2. Pasa hermosamente Garracini contra Cordari y le pega al arco. ¡Oh! ¡El Pulpo! El Pulpo que tocaba con Cordari. Y Cordari, cuando trata de jugar, se come un patadón. Y esto va a ser amarilla para Bertuzzi. Justo para Bertuzzi. 3-1, gana Country. Alguien nos estaba preguntando recién, igual en el chat. Muchas gracias. Porque le preguntan y en el chat contestan, ¿eh? Así que muchas gracias a Matías, que contestó, y a Mirko Vera por estar de ese lado. Bien ahí que tenemos un público atento, presente. Sí, nos dan una mano también, ¿no? Fiel este público, lo queremos. 8 minutos, 0-8 quedan en el marcador. 3 faltas para Unión, 2 faltas para Country. Esto es tiro libre para Unión. Varias amarillas hay que tener en cuenta también, ¿eh? Y, por ejemplo, no solo de faltas, ¿no? Recién Jarolowski, de bronca por una falta cobrada, agarró y reventó la pelota hacia afuera y por eso se comió una amarilla que pudo haber sido completamente evitada. Pero ya ahí entra en juego la cabeza del jugador. Cordari, que trata de jugar en paralelo, rebote en Taracido. Y esto es lateral defensivo para el Unión. Tira la pelota para Palumbo. Palumbo que ve a Bertuzzi, trata de parar, de meterle bien el cuerpo, pero no puede. Y genera una falta y se va a comer otra amarilla. No, se le perdonó, ¿eh? Se le perdonó. Ahí le dice, pará un cachito, portémonos bien, después nos vamos todos al cumpleaños de Mazzola. No nos jodamos acá. Eso, sí, presentimiento, no sé, viste. Yo digo una cosa, después me va a agarrar Mariano Mazzola y me va a decir, che, me jodieron todo el tiempo con el tema de... No, le decimos feliz cumpleaños, es un chiste. Eso, no estamos incitando a que nos invite. No, de ninguna manera. Si terminamos de acá, yo me tengo que ir a casa, tengo que empezar a ver con la familia Los Anillos del Poder. Y por eso soy fanático de Tolkien. Me gustaron las pelis de Peter Jackson y ahora se estrenaron Los Anillos del Poder. Quiero llegar a casa y verlo. Mira, buenísimo. Yo probablemente después de esto salga de sábado a la noche. Tiene una pelota larga Alegre. Desemboca en los pies de Cordari. Trata de jugar para el Zapito quería hacer la personal, pero no le salía. Ahora la tenía Country y se come una patada de Palumbo. Y creo que después de la advertencia del árbitro recién podría llevarse una amarilla. Y así mismo, como dije, se lleva la amarilla Palumbo. Alejandro Pérez le manda un saludo al arquero de la quinta del Country, a Franquito. Un saludo también de Balón Futsal. Esperemos que Franquito esté escuchándonos como para recibir ese saludo. Acá al lado hay otro Franquito. Este es el jugador de la octava, gran jugador que tiene el Unión de Espeleta. Está sentadito acá al lado nuestro. Un grosso, gran jugador. Pero largo me hace acordar a alguien. No sé a quién podrá ser. Mañana juegan las inferiores de Country de Banfield y Unión será allí en Adrogué. Les recuerdo que Balón Futsal también pone el tilde en tratar de seguir a las inferiores. Entendemos que el trabajo de los clubes incluye, por supuesto, a las categorías inferiores. Mete el cuerpo Souto, pisa la pelota y se come un manotazo. Amarilla para Souto porque se come un codazo Cordari. Lo tenemos acá enfrente. La hinchada pide roja. Souto la saca. Te digo, con la amarilla no protestaría mucho. Me iría y diría, bueno. Es que, ¿sabes qué? Me parece que la gente de la hinchada tiene la idea de que el fútbol en cancha de 11, si metes un codazo es roja. No, acá también,
Un saludo para mi amigo Leo Tovaresi, jugador de la primera de Country. Esto lo dice Toto. Grandes relatos y comentarios, dice Alejandro. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo. ¿Cómo vamos con el tema de las faltas? 5 faltas por parte de la Unión, 3 faltas por parte de Country. Bien, llaman otra vez a Gabriel Iriarte, el encargado de futsal, hoy delegado y vedor. Le piden a Pacín que se corra, es una conversación entre tres esta. El partido es la segunda vez que se para, ¿no? Por el pedido del juez de hablar con el encargado de Unión. Digo, restan todavía 7 minutos 21 segundos para que se complete el tiempo estipulado de este compromiso para Country de Banfield, que gana el partido 3-1 contra Unión de Espeleta por esta fecha 26. Se empieza a armar fuerte, ¿eh? Country con estos 3 puntos, hay que ver, ya saben que el próximo miércoles 7 de septiembre, Estrella de Maldonado y Nueva Chicago jugarán su compromiso de la fecha 20. Recuerdan la fecha 20, ¿no? Hubo una cuestión climática que terminó en generar muchísima humedad en los campos de juego y lo que sucedió fue que se suspendieran muchísimos partidos. Entre ellos el de Estrella de Maldonado y de Chicago, que jugarán este próximo miércoles 7. La pelota la tiene Acevedo. Toca con Jarolowski. Juega para López, buscaba a Acevedo, la pelota se va larga. Lateral defensivo para Country. Se le muestra alegre y la pelota va para él. Levanta la cabeza el arquero, tira un bochazo largo que la manda al área. ¡Ah! El Pulpo, bien atento. Y juega rápido con Acevedo. Tiene la pelota Acevedo, toca para López. Transporta el esférico, pasa a la mitad de la cancha y abre hacia la izquierda para el Zapito. Le pega rebotada en el jugador de Country y esto es córner, tiro de esquina para el Unión. Sale el Pulpo, entra el 11 Pacín para tener un jugador más en la zona ofensiva. Jarolowski que la tiene, toca con Acevedo que está de espaldas al arco, se la devuelve a ese. Pacín. Jarolowski. Y de vuelta con Acevedo, armando la jugada, llevándola de acá para allá. Tratando de ver cómo superar esta línea de defensa que está muy bien parado. Country con muy buena forma para presionar. Pacín que la juega para el otro lado y ahora la tiene López. López por la banda izquierda, se la juegan a ese. Pacín juega para afuera para Zapito. Zapito que le erra y la agarra alegre y quiere hacer lo mismo que hicieron con el tercer gol. Tiene una pelota larga. ¡Ah! No se la podía llevar el 9. El 9 Facundo García se trastabilla y le erra la pelota. Pudo haber sido el cuarto. Pudo haber ampliado incluso más la diferencia Country. Vuelta a la cancha para Pacín. Y a armar esta jugada ofensiva la tiene Acevedo. De vuelta de espaldas al arco. La pisa, la muestra y te la vuelve para Jarolowski. Estaba solo López. Se la devuelve atrás para ese. Ese toca para Acevedo. Acevedo que se da media vuelta. Dice no, vamos de vuelta con ese para poder armar en serio la jugada. La tiene Acevedo ahora. De vuelta con Jarolowski. Abren para la izquierda para Pacín. Se le mostraba por la misma el Zapito. También ahora toca para ese que juega con Acevedo. ¡Ese! Pelota que se va por arriba. Y ahora el árbitro pide que jueguen. No hacía falta entrar a la cancha para pasarle la pelota. Es lo que le está diciendo al Pepo López. Quería jugar rápido. Se está jugando un partido muy importante. Unión necesita los puntos, Country necesita los puntos, los viene ganando. Digo, interrumpir el partido constantemente también no ayuda mucho, ¿eh? No, lo que genera es un enfriamiento por parte de las hinchadas, por parte de los jugadores. ¡Ahí la tenía! Comete una falta. Le quiero decir una cosa, las hinchadas pueden enfriarse. El tema son los jugadores. Digo, el tacto del árbitro también tiene que estar ahí. Yo le doy la derecha siempre al árbitro. Y siempre creo que las hinchadas tienen que estar tranquilas. Pero en este caso, los protagonistas necesitan por ahí de un juego un poco más fluido. Y cuando se detiene el juego por estas cuestiones, me parece que no ayuda mucho. Me parece a mí, digo yo, que es...
humilde ¿Usted qué le pensador. parece? Eso, claro. Yo concuerdo con vos. Vinimos acá para eso, ¿no? Completamente. Sí, claro. Muchas gracias a todos los que están conectados, ¿eh? Somos un montón mirando Country Unión. En este caso nosotros un poco mejor, más privilegiados. Estamos acá disfrutando del juego. Tiro libre para Unión. López tiene una carrera larga y tiene unas ganas de darle al arco. Se le muestra a Acevedo. López rebota en la barrera. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y agradecer, ¿no? Porque nosotros estamos acá, pero ellos hacen que esta comunidad crezca. Claro, exactamente. Pacín con la pelota. Juegan para el Facha Cordari. Y toca para Acevedo. Acevedo mira al área a ver a quién se la puede jugar, quién se le muestra. Devuelve para atrás para Cordari y juega para Pacín. Muy bien parada la defensa de Country. No quiere que le entren por ningún lado y por ahora lo está consiguiendo. Hace 5 minutos que el partido está igual. Cordari que buscaba meter un pase filtrado pero no pasaba. Lo presionaban a Acevedo. Consiguen un lateral ofensivo los de Unión. Tocan de vuelta atrás para Cordari. Se le muestra a López. Al mismo tiempo Pacín y la pelota va para él. Pacín que la tiene. Abre a la izquierda para el Zapito que devuelve atrás. Y vamos de vuelta con Cordari que toca para López. López para Acevedo. Acevedo que la tiene. Da media vuelta, la manda al área. ¡Ah! Y acusa una falta acá que dice que no fue nada el árbitro. Lo que termina pasando es que la pelota cruza de un lado al otro de la cancha y no pasa nada. Esto es lateral para Country. El cronómetro sigue su curso mientras la pelota está detenida. No sé si alguien lo puede, ya lo advirtieron, pero se comió 3 segundos. Restan 4 minutos 33 para que termine este partido. Gana Country de Banfield 3-1 a Unión de Espeleta. 4 faltas para el local, que es Country. 5 faltas para Unión. Están los dos al borde, casi que al límite, ¿eh? Y piden minuto el plantel de Antico. A ver cómo plantear estos 4 minutos 28 que quedan, ¿no? Es un gran peso el tener que atacar constantemente. Es también estar con este quinto jugador, que es sacar al arquero y meter al arquero jugador. Sí, además porque digamos que el tercer gol llega, digamos, con esa lógica. El tercer gol de Country es casi con la lógica de tener un arquero jugador. Es en el momento en que el Pulpo Lizarraga sale hasta la mitad de la cancha, trata de buscar ahí un buscapié, de pegarle al arco y después terminó con la reacción rápida de Alegre para que convirtiera, recuérdenme, Piedras, ¿no? Piedras. Bien, de todas maneras el planteo de Country en el segundo tiempo fue mucho más efectivo, así como dijimos en el primer tiempo que había sido más interesante el juego de Unión de Espeleta, entendemos que ahora en el segundo tiempo Mazzola lo ha manejado bastante bien y es mucho más sólido el equipo de Country de Banfield en este momento. Es cierto que faltan todavía 4:28 para que termine. Entendemos que Pacín será protagonista en estos próximos minutos a transitar hasta el fin del partido. Como usted dijo, es arriesgado siempre, pero bueno, hay que ir a buscar el partido. Muy pausado el juego. Ahora realmente no sé qué le están queriendo decir. Yo por vos, después te tengo que pagar si salís. Juan en corto, López con Cordari. Y la jugada ofensiva para el Unión. La tiene Pacín. Toca para Cordari. En estas situaciones estaría necesitando Unión una persona que pueda tener un buen rendimiento personal, una jugada así que descoloque a los jugadores de Country y poder generar un planteo nuevo. Por ahora nada más está moviendo la pelota de lado a lado. Acevedo con la pelota, la toca para Cordari, juega para Pacín. De vuelta con Cordari a empezar ahora con Acevedo que la manda al área. ¡Ah! Alegre! Y Alegre que quiere subir porque no hay arquero. Y Alegre que dice, lo veía picando al 4 solo por la izquierda. Eso es ser buen tipo, porque le pudo haber pegado al arco y tenía el arco libre. Ahora es otro ataque más para el Unión. Pacín que la tiene.
Pacín que juega para el Zapito. Pega de vuelta en la red del lado de afuera. Y Alegre que sale jugando rápido. Cordari que lo lee, lo detecta. Y ahora pues son 3 contra 2. Se la juegan a la izquierda para el Zapito. Pasa el Zapito. Pensó que le estaba picando a Acevedo. ¿Cómo no le diste el arco, hermano? La tiene ahora. Se come un patadón. Jugada completamente inventada esa falta, Cordari. Quedan los dos caminando por la cornisa. 5 faltas para cada uno. Sí, duro, la falta. Bien, ¿restan cuánto? 3 minutos, 31 segundos. 3-1 gana Country. Ahí marcó la falta el tercer árbitro, 5-5, y es momento también para que los planteles comiencen a tener en cuenta esto, ¿no? Amarilla para Alejo Barreiro. También recién veíamos como el 5 de Country recibía la tarjeta. Pacín con la pelota. Muy ofensivo parado el equipo de Antico. Pacín que la tiene de vuelta con Cordari y están jugando entre ellos, viendo qué espacio se les presenta. Por ahora, muy bien parado Country. La tiene Cordari, le pega al arco. Rebota en la gran muralla que tiene. Country le pega a Acevedo, queda la pelota ahí bollando y se la lleva López. Toca atrás para Cordari. Cordari que analiza y dice de vuelta con López. Toca para el Facha, el capitán del equipo Antico. La juega al área para Acevedo. Acevedo que mete un taco. La Alegre, muy bien parado. Ni yo me la veía venir. Y le pega al arco Alegre. Pasa cerca, muy cerquita. Gran intento del arquero de Country. Otra jugada más para Unión. Y prepárense porque todo lo que queda del partido va a ser esto, Quedan 2 minutos 40 y van a ser 2 minutos 40 de Unión tratando de entrarle a la gran defensa que está generando Country. Hace 8 minutos que tenemos este mismo panorama y no vemos un Unión con una jugada muy fuerte, que digamos. Acevedo toca para Cordari, de vuelta para Pacín. Pacín con López. No podía agarrarla bien López. Alegre que termina sacándola afuera y esto es lateral ofensivo para el Unión. La pelota va para Pacín. De vuelta con Cordari. Pacín. Tocan entre ellos la pelota. Y ahora la tiene el capitán que abre hacia la izquierda con el Zapito. Y si siempre hacen lo mismo, los jugadores van a empezar a leer ya lo que está pasando, ¿no? Acevedo que la tiene. Toca de vuelta para Cordari. Cordari. Abre hacia la izquierda. De vuelta la tiene el Facha. Pacín. López que la trata de mandar al área, la pelota le queda era el 2, no de Pucheta, se le va afuera la pelota, entra Barba. Toca para Cordari. Toca para Pacín ahora. Abre a la izquierda para Barba. Pacín. López, no hay ninguno que le pega al arco, La tiene de Pacín, le pega al arco. Un buscapié para Acevedo. Acevedo que la tiene frenada dentro del área. Está buscando la falta también, ¿no? El equipo sabe que con una falta tiene un penal largo. Un tiro ahí bastante comprometedor que podría ser para Country. La tiran para Acevedo. Acevedo que está dentro del área. Le desemboca el López. López para Cordari. Cordari para Pacín. Tapa Pucheta. Cordari, Pacín. Cordari de vuelta. López. Acevedo, digo. Está dentro del área. De vuelta para Cordari. Cordari que la cambia de lado para el Tano Barba, que la pisa y analiza. Juega para López. Acevedo. Pasa cerca. Y piden minuto por parte del equipo de Mazola. Restan 56, ¿no? 50 segundos. 50 segundos, 6 décimas. O sea, todavía resta. ¿Existe la posibilidad? Claro que existe la posibilidad. Hasta aquí el planteo de Mazzola de defenderse, lleva 2 goles de ventaja, no logra conectar Unión 2 veces, en el intento con arquero jugador quedó Acevedo 2 veces, logró penetrar la defensa de Country, yo creo que Mazzola ahí se los está marcando 2 veces, una tiró un taco, ¿no? Y no pudo ser. Pero no le pegan al arco. La pelota transita de un lado al otro, no estaría Unión tratando de conectar con peligro. Quedan 50 segundos nada más. El partido es hasta aquí para Country de Banfield.
3, Unión de Espeleta 1. Y mirá, Víctor, ¿no? Como hace 10 minutos que estaban en esta situación de ataque constante del Unión y solo le pegaron largo 2 veces. Intentos de Acevedo que no terminan resultando en mucho. El Pulpo la deja ahí muerta, pero la amaga bien Karolowski, se la lleva. Terminan haciendo rebotar en él. Consigue un lateral para Country. 41 segundos que restan. El Facha Cordari ahora como arquero jugador, no Pacín. Cambia el planteo ahí Antico a ver si puede generar una nueva jugada. Quedan un poco más de 30 segundos en el partido. Lo saben los jugadores de Country y están moviendo la pelota como para que el tiempo se pase lo más rápido posible. Acevedo a cargo hacia el lateral. Tocan para Barba. Karolowski que la tiene. Se tiene que apurar. Ahora el Unión se tiene que apurar. Empieza a alentar el equipo de Country, el equipo de Banfield. Karolowski que la tiene. Amaga, le pega al arco. Alegre. Franco Alegre que saca esa pelota. 17 para que termine. La tiene López. Toca para Cordari. Karolowski la manda al área. No llegaba a conectar López. Y esta es otra jugada que va a sacar largo a la esquina para que meta el cuerpo el 9 García. No la logra controlar. Quedan 8 segundos de partido. Y me parece, y solo me parece, que esto va a terminar así. No, claramente. Tiene la pelota larga Karolowski diciendo que termine ya, no queremos ir. Saca largo arquero, que no caiga más esa pelota, que termine todo, ¿no? Ya incluso se saludan, juegan en corto. Y termina el partido. Gana el local, gana Country 3-1 contra Unión de Espeleta. Bien, se fueron los 3 puntos para Banfield. Muchas gracias, Matías. ¿Se va a hacer notas? Me voy a hacer notas, vamos a tener a Franco Alegre de gran actuación. Bueno, vaya. Haga la nota que se le van a ir. Bien, los 3 puntos quedaron para Country de Banfield. Se hace más sólido el equipo de Mazzola en la franja playoff. Para Unión se encienden ahora sí las alertas. Ganó Platense 10-2. Resta todavía saber, suponemos que en la semana nos vamos a enterar cuándo se va a jugar Pacífico Don Bosco, que es otro. Le cantan a Mariano Mazzola el feliz cumpleaños. Gran trabajo de Mariano en Country. Les decía que bueno, habrá que esperar cuándo se juega Don Bosco Pacífico, que tiene relación directa en el fondo de la tabla. Lo que sí sabemos ahora, y está claro, es que lo sucedido hasta aquí deja al equipo de Antico con muchos inconvenientes. Asturiano perdió, ganó River el día de hoy. No recuerdo bien exactamente, creo que 3-1 o 4-1 fue el resultado a favor del equipo dirigido por el Dibu Diegues. Esto también pone a Asturiano en problemas, pero la victoria de Platense y esta derrota de Unión hace que el transitar hasta el próximo partido frente a Franja de Oro, cuando le toque al equipo de Antico ser local, tenga otro sentido. Deberá Unión buscar, sí o sí, en su casa, sumar de a 3. Para Country, ya sabemos, lo hemos charlado con Mazzola en Rueda del Balón. Recuerden que todos los martes de 6 a 8 de la noche en el aire de Radio Aijuna, Rueda el Balón. 2 horas de radio para transitar todo lo que sucede en la primera vez. La lectura de la fecha que pasó y la lectura de la fecha que vendrá. Todos los martes de 6 de la tarde a 8 de la noche en Radio Aijuna 94.7 para los que están en el conurbano sur, y si no, aijuna.fm. Allí lo pueden escuchar en cualquier parte del país. Bueno, espero que de verdad que la hayan pasado bien de ese lado, que hayamos cumplido el cometido de poder llevarles todas las instancias del partido. Nos proponemos acompañarlos además. La próxima semana vamos a estar en Unión como local frente a Franja,
también estaremos con Newbery. Hay que ver también qué sucede con el partido entre Glorias de Tigre y Jorge Newbery, que se suspendió el día de ayer. Ustedes ya saben, ayer fue declarado feriado por lo sucedido en la casa de la vicepresidenta con ese atentado contra su vida. Por esto AFA decidió suspender todas sus actividades del día de ayer. Entre ellas, por supuesto, estos partidos. Amigos, nos despedimos. Nosotros nos encontramos en balonfutsal.com.ar en la web. Allí seguramente van a tener un repaso de algo de lo sucedido esta noche para analizar cómo va a terminar y cómo por lo menos empiezan a vivirse estas últimas fechas. El lunes ya tendremos la tabla de posiciones de primera y tercera con sus respectivas crónicas y el martes a las 6 de la tarde nos encontramos en Radio Ijuna. Disfruten de este sábado, disfruten de mañana domingo. Chau, chau.